Saludos amigos y bienvenidos al Arte de Educar aquí en Canal Diocesano de Televisión. Como ya saben, el Plan Pastoral Diocesano 2017-2018 nos invita a reflexionar sobre los desafíos y los retos que se plantean en el ámbito de la educación. Educación, tarea prioritaria en la vida de la Iglesia. Y es por eso que hoy vamos a presentarles un proyecto que se presentaba en la Jornada Diocesana de Inicio de Curso el pasado 23 de septiembre y que lleva como título Libres para educar a nuestros hijos. Un proyecto que surge de la colaboración, como vamos a ver, entre distintas realidades diocesanas. Y para ello están con nosotros, tenemos que saludar en primer lugar al delegado para la enseñanza de nuestra diócesis de Toledo, el sacerdote don Emilio Tacero. Don Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, bien hallada y muchas gracias. Y también les tengo que presentar a Victoria Melchor y Ana Hormigus, ellas son las coordinadoras de este proyecto, el proyecto Libres para educar a nuestros hijos. ¿Qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo, ¿no? Yo decía que en la jornada de inicio de curso ya se presentó este proyecto, era de hecho la primera presentación, ¿no? Sí. Así de manera oficial que hacía Victoria, pues ante esas más de 700 personas que tuvimos ocasión de disfrutar esta jornada, ¿no? Y yo decía antes también algo muy importante, y es que es un proyecto que surge de la colaboración y de la comunión, como bien decía don Emilio, entre distintas delegaciones y realidades diocesanas, ¿no es así, don Emilio? Sí, yo recuerdo lo que decía el sábado, me parece una de las riquezas, entre otras, del plan pastoral, el trabajo en comunión. Somos la Iglesia, todos formamos parte de esta comunidad, de la diócesis de Toledo, y unos grupos y otros, unas actividades y otras, unas parroquias, unos movimientos, delegaciones, pues es hermoso aunar esfuerzos en objetivos comunes. Yo creo que es una riqueza grande del plan pastoral. Y en ese sentido, pues estos proyectos de los que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Bueno, antes de detenernos en este proyecto, Libres para educar a nuestros hijos, del que tenéis página web, del que luego veremos un vídeo que viene a ilustrar en qué va a consistir este proyecto, a mí me gustaría que don Emilio nos contase cómo esta delegación de enseñanza va a desarrollar su calendario para este curso pastoral 2017-2018, con fechas, algunas de ellas muy señaladas y muy importantes también. Bueno, en ese sentido de comunión que hablábamos antes, hay varios proyectos que se han compartido con otras delegaciones, con la Delegación de Apostolado Seglar y la Delegación de Familia. Estamos trabajando este proyecto de Libres para educar a nuestros hijos. También con la Delegación de Apostolado Seglar ha surgido el grupo agaliense, del que venimos ya reuniéndonos durante todo el curso pasado y también ponemos en marcha este año. Y luego pues la Delegación de Enseñanza continúa con los cursos de formación para los profesores de religión, que ya lo tenemos instituido desde hace muchos años. Nos reunimos en 7 zonas de la diócesis de Toledo y tenemos 6 u 8 sesiones de formación al curso, unidos también al CPR en plan de formación online para conseguir los créditos que también les sirven a los profesores en orden a su carrera y a sus méritos. Y bueno, pues en coordinación con los sacerdotes de la zona, que son los que imparten las charlas, y nos reunimos en Toledo, Talavera, Villacañas, Illescas, Ocaña, Torrijos y en Guadalupe. Además de las charlas de formación o de estas reuniones de formación permanente, organizamos también unos retiros, este año precisamente con el grupo agaliense, en Cuaresma y en Adviento. En algunos grupos se había conseguido mejor, en otros pues nos costaba más. Y el Día del Maestro Cristiano, que este año celebraremos el día 24 de noviembre, al que invitaremos, y estamos invitando pues a todos los que se sienten católicos y trabajan en la enseñanza, que sabemos que hay muchos, no solo los profesores de religión, hay muchos, y por tanto pues a esos también nos dirigiremos para encontrarnos, para compartir nuestras alegrías, nuestras dificultades, también porque somos cristianos y somos católicos no solo cuando vamos a la iglesia, cuando rezamos, sino también cuando trabajamos. La vocación del seglar es bastante clara en ese sentido. Nos dice el Lumen Gentium 31 que el seglar ha de construir el reino de Dios insertándose en las realidades temporales y ordenándolas según Dios, ¿no? Y hay católicos que trabajan en la enseñanza y también hay su estilo de ser maestro,
su manera de actuar, pues aunque no digan nada, pero por su estilo y por su manera, pues también se está demostrando la fe y la vivencia cristiana y católica en el mundo de la enseñanza, del colegio, del instituto. Una serie de proyectos y de actividades que a lo mejor podrían resultar un poco desconocidos, ¿no? Como por ejemplo ese curso de formación para los profesores de religión o esos retiros, ¿no? Este año la protagonista es la Delegación de Enseñanza, me va a permitir, de este curso pastoral, pero ya se venía trabajando mucho antes y yo creo que esto es importante también anotarlo. Sí. Yo llevo en esto desde el año 2002. Desde el año 2002, antes también había reuniones, evidentemente, de formación permanente. Se estructuran por zonas en orden a facilitar a los profesores la posibilidad de asistir, porque era más complicado acercarse a Toledo, y creamos esos 7 grupos que coincidían con los 7 CPRs o los 6 o 7 CPRs que había en la provincia cuando eran CPR físicos. Hace unos años, en el 2011, con los recortes, se eliminaron esos CPRs por zonas, se creó un CPR a nivel regional, todas las formaciones online, y nosotros hemos mantenido también esos grupos por zonas, porque nos parece interesante también trabajar un aspecto que es el de la relación con las parroquias y con los párrocos de esas zonas donde están trabajando los profesores de religión. Entonces los sacerdotes de esa zona son los que les dan la charla y se va estableciendo esa relación profesores de religión, sacerdotes de la zona. Eso lo llevamos trabajando ya pues desde el año 2002, 2003, que creamos esa red de centros de formación. Bueno, vamos con Victoria y con Ana, que son profesoras, que a mí me gustaría que nos dijeseis de qué centros. Sí. Yo soy profesora en la Compañía de María, de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina. Sí. ¿Y Ana? Y yo en el Instituto Gabriel Alonso de Herrera de Talavera de la Reina también. Bueno, y las dos formáis parte, mejor dicho, sois coordinadoras de esta campaña que vamos a presentar hoy, Libres para educar a nuestros hijos. Sí. ¿Por qué surge esta campaña? Pues surge como una necesidad y también como una llamada que se estaba viendo por parte principalmente de los padres, también de los profesores, pero un reclamo a pedir ayuda, sobre todo cómo está la sociedad hoy en día, y se vio claramente que se necesitaba a la hora de educar a los hijos seguir unas pautas y sobre todo como una ayuda principalmente a través de la Iglesia y también estar unidos los católicos como sociedad civil que somos. En la jornada de inicio de curso presentaste esto, Victoria, Sí, que creo que viene pues, a ilustrar Sí, muy bien lo sí, que sí. significa o queréis que sea esta campaña, ¿no? Sí, la verdad es que luego fue viral. No sé si fuimos trending topic, pero viral sí que fue. El logotipo de la campaña Libres para educar a nuestros hijos es una mano, una doble mano, lo podríamos decir, porque dentro de una mano de adultos se halla la mano pequeña de un niño. Y bueno, porque yo creo que la educación es así. Nosotros hemos sido educados por nuestros padres, por personas adultas, cuando éramos niños, y eso es lo que transmitimos. El significado de la mano es porque esta campaña se articula en 5 derechos que se recogen dentro del artículo 27 de la Constitución española. Se ha tomado un poco como centro, como para desglosar la campaña a través de eso. Y representan cada uno de los dedos el derecho correspondiente, pero también si se meten en la página web, Libres para educar, lo que hizo el diseñador gráfico me gustó mucho porque, bueno, luego a lo mejor lo podremos comentar más, pero es una mano que tiene vida, que no es una mano estática, sino que los dedos se van moviendo en función de los derechos. Puede asemejar también un poco lo que es la propia educación. La educación nunca es estática, sino que siempre va evolucionando. Ana, ¿en qué consiste esta campaña Libres para educar a nuestros hijos? Pues yo creo que esta campaña nace también, como decía Victoria, de la necesidad de tomar conciencia de la sociedad en la que estamos viviendo. Ya en el Concilio Vaticano II, en la Gravissimum Educationis, se proponía esta idea, que la educación es algo grave y urgente en nuestra sociedad. Estamos hablando de los años 70.
Pues imagínate en la segunda década del siglo XXI cómo estamos hoy en día. Entonces yo creo que tanto los padres como los educadores, como todos los agentes sociales que formamos parte de la educación, tenemos que darnos cuenta de que esto es urgente, de que tenemos que tomar la iniciativa en muchos campos en los que yo creo que nos hemos ido un poco dejando. Entonces los padres, a lo mejor llevados de la buena fe, pues se han dejado llevar por ese papel a lo mejor del Estado en el que se te da casi todo hecho, ¿no? Pero es verdad que tenemos libertad, está recogido en el artículo 27 de la Constitución, pero por derecho natural los padres son los primeros y podríamos decir los únicos que tienen derecho a educar a sus hijos. Y hoy en día la sociedad y muchos de los poderes, podríamos decir, públicos, no están de acuerdo con esta afirmación, con este derecho, primero por derecho natural y luego recogido en nuestra Constitución española. Entonces, somos libres para educar y es un derecho que tenemos que exigir. Y lo que decía también antes Victoria, como sociedad civil tenemos la necesidad y la urgencia de ponernos en marcha, de que se juega mucho porque son nuestros hijos, son el futuro y si no nos ponemos en marcha otros lo harán por nosotros. Ha citado, Ana, un documento que creo que es imprescindible. En la jornada diocesana de inicio de curso también lo señalasteis, lo indicasteis. Don Braulio en su carta pastoral también hace referencia a Gravissimum Educationis. ¿Nos lo podéis contextualizar? Bueno, lo tenemos que situar en el Concilio Vaticano II. Es una declaración del Concilio Vaticano II. Acabamos de celebrar hace muy poco tiempo los 50 años de esa declaración, Gravissimum Educationis. Es muy breve, no es uno de los, diríamos, grandes documentos del Concilio Vaticano II, como la Lumen Gentium o la Gaudium et Spes, es una de las declaraciones, pero lo que expresan los padres conciliares en esa declaración es pues, esa preocupación que la Iglesia siente ante el tema de la educación, que por otra parte es una realidad que ha estado siempre latente en la historia propia de la Iglesia. Desde siempre la Iglesia ha tenido una labor educadora. No podemos olvidar la labor educadora de los monasterios en la Edad Media, ni la labor tan fundamental que hizo la Iglesia con las universidades. Las universidades surgen en el seno de la Iglesia en la Edad Media, o la labor que han hecho tantas y tantas congregaciones religiosas cuyo carisma es precisamente la educación. Victoria trabaja en un colegio fruto de una vocación, un carisma religioso y de educación católica, y como ese colegio pues hay muchas instituciones dedicadas a la educación y a la educación católica. Es decir, la labor de la Iglesia y la preocupación por la Iglesia en educación ha sido grande. En el Concilio Vaticano II los padres conciliares siguieron expresando pues esa preocupación por la educación, reconociendo el derecho y exigiendo también pues, que la educación es un derecho al que tienen que tener acceso todos, la educación gratuita, la educación obligatoria, la labor de los padres como derecho primordial y preferente en el tipo de educación que quieren para sus hijos o sus convicciones, la labor del Estado como garante de ese derecho. El Estado está obligado a garantizar ese derecho que tienen a la educación todos y además a la educación en libertad, no a la educación impuesta por un corte ideológico determinado. Y bueno, también la noble, en el número 5, la Gravissimum Educationis, habla de la noble vocación de los maestros, animándoles en esa tarea de ayudar a los padres en ese ir dando a luz al niño y al hombre que se está formando, al hombre que tiene que llegar a ser lo que Dios quiere que sea, ¿no? Alaba la labor de los maestros. Y luego ya va hablando pues, de los colegios católicos, de las universidades católicas, de las facultades de teología, es decir, hace pues, en un documento muy breve, hace un repaso de las líneas fundamentales de la educación, tal como la concibe la Iglesia Católica. Es un documento que tenéis, vuelvo a repetir, como referencia, ¿no? Como referente a lo largo de este curso pastoral, ¿no? Y que va a estar muy presente de alguna manera también en esta campaña que presentamos hoy. ¿Libres para educar a nuestros hijos?, dirigida a los papás. Principalmente, pero no solamente. Está dirigida, yo creo que a todos los agentes educativos, como son los padres, en primer lugar, como ha dicho Ana, por derecho natural, también a los profesores, a los maestros
y también está dirigida a los alumnos, que son el sujeto propio de la educación, no solamente a la familia, sino principalmente a todas las personas que están relacionadas con la educación. Pero yo creo que también es muy importante no olvidarse del sujeto propio de la educación, como pueden ser los educandos, los niños. Yo os invito a ver un vídeo que habéis elaborado y que podemos encontrar en vuestra página web, que ilustra esta campaña, y luego lo comentamos, si os parece. Bueno, pasamos al siguiente punto del claustro de hoy. Es un tema importante del que pronto tendremos que tomar algunas medidas urgentes. Le cedo la palabra a la jefa de estudio. Bueno, como sabéis, ha sido aprobada en nuestra comunidad una ley nueva. Esta ley nos afecta de lleno en muchas de las cosas de nuestro centro, del día a día. Entonces, como podéis imaginar, hay que tomar medidas urgentes desde ya, desde el primer momento, es decir, desde ahora. ¿A qué te refieres con estas medidas? Bueno, son varias, pero bueno, más que nada también os mandaremos un email para poneros al tanto de la ley en sí, para que la leáis, la conozcáis bien y la podáis aplicar debidamente. No obstante, lo que más nos surge ahora es hacer una programación para organizar las charlas que se van a impartir y con los contenidos adecuados y acerca de este tema tan importante. A mí me parece muy bien, y muy necesaria además. Si necesitáis ayuda o lo que sea, contad conmigo. Pero habrá que avisar a los padres de que se van a dar las charlas en horario lectivo, ¿no? Hombre, tampoco les avisamos cuando damos las charlas de educación sexual, son cosas que se hacen en el centro y punto. Nah, yo pienso que es mejor avisar, es una ley y tenemos las espaldas guardadas. No cuesta nada decirles al principio de curso que se va a implantar esta ley y que vamos a dar una charla sobre ellas. Además, el mundo está muy sensible con este tema. La verdad es que ya es hora de que se hable de esto en el centro. Esto está lleno de megapilas y anticuados, así que hace falta un cambio de mentalidad ya. Pues ya está, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Pues yo creo que esto ni lo votamos, ¿verdad? Que el secretario lo incluya en la circular de inicio de curso y pasamos al siguiente tema. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Todos los sectores afectados participarán en la programación general de la enseñanza. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes. Los profesores, los padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Porque somos libres para educar a nuestros hijos en nuestras propias convicciones, según el derecho natural y nuestra propia Constitución. No dejes que otros decidan por ti. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en este vídeo? Pues en primer lugar sale la imagen de una familia en la que está el padre, la madre, los hijos y el padre está en el ordenador. Esa es la primera imagen, porque evidentemente si estamos hablando de educar a los hijos tenía que aparecer lo primero una familia. Y luego a continuación pasa como a un claustro de profesores o el departamento donde se reúnen y están hablando sobre una ley. No sabemos qué ley. Que ni se vota, solo que por ley hay que cumplir, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, no se especifica la ley que es, sino que se ha aprobado esa ley, se sobreentiende que en el gobierno y hay que aplicarla. Y vemos cómo actuarían los profesores, sí. Unos que piden que se les informe a los padres, otros que directamente, bueno, pues es que si hay que aplicarlo y tal. Sí, algunos profesores dicen que no se informa a los padres, porque por ejemplo ya lo hacen
en materia de educación sexual, que se da ese tipo de formación a los alumnos y que en teoría no se informa a los padres. Sin embargo, otros piden que sí, que lo lógico es informar a los padres. Se produce ahí ese debate también sobre cómo informar o si no informar. ¿Y finalmente qué es lo que le llega al padre? Al padre lo que le llega es un email del centro en el que va a leer la educación que se le va, la formación que se le va a dar a su hijo o a su hija en determinada materia. Bueno, este es el primero de algunos vídeos más que tenéis previsto elaborar, ¿no?, con motivo de esta campaña Libres para educar a nuestros hijos. Yo de este vídeo veo que no solo se dirige a los padres, no, porque yo veo que directamente vais a por los profesores, quiero decir, que hay muchas posturas y algunas de ellas muy distintas en este vídeo, en cuanto al claustro me refiero, ¿no? Y queda así como todo, claro, es un vídeo, tiene que ser muy rápido y demás, pero como que todos esperamos un final, o que cada profesor tiene una idea distinta al otro, ¿no? Pero yo creo que con eso se ha conseguido reflejar lo que es la realidad, porque hay opiniones distintas. Dentro de los claustros, pues yo creo que hay opiniones diferentes. El problema creo que surge cuando se trata de una ley, porque si es una ley impositiva que hay que cumplirla, ahí yo creo que está el kit del vídeo. No sé, Ana, ¿qué es lo que opina? Bueno, a mí yo lo discutí un poquito con el creador del vídeo y bueno, teníamos opiniones distintas, como aparece en el vídeo, ¿no? Sí. Y es verdad que yo al venir de la pública, bueno, pues el claustro de profesores, es interesante cómo él es sacerdote, cómo él lo plasma en el vídeo. Pero es verdad que al ser una ley, no se sabe cuál, pero al ser una ley está bien impuesta del Estado. Y es uno de los puntos que nosotros tenemos que tratar, Victoria y yo, que además de coordinadoras, somos las dinamizadoras del primer derecho, que es primer derecho libres para educar. Tenemos la libertad reconocida en la Constitución para educar. El problema es que los padres, o muchos de los padres, están dormidos. Y entonces piensan que en el instituto, en el colegio al que llevan a sus hijos, solamente les van a enseñar matemáticas, ciencias o lengua, pero resulta que el Estado está adoptando funciones de las que no somos muy conscientes. Entonces nuestra campaña se dirige a despertar las conciencias de aquellos padres que llevan a sus hijos a centros en los que tienen que involucrarse de una manera activa. Si van a colegios religiosos lo tienen más o menos solucionado, pero tampoco. Y si van a colegios públicos se tienen que hacer presentes en las AMPAs, se tienen que acercar a los institutos, tienen que exigir que se les informe de todo lo que se les va a dar a sus hijos, puesto que los padres tienen el derecho inalienable de educar a sus hijos. El Estado no tiene el derecho de educar a los hijos. Y yo creo que esto es claro. Sí. Lo que ocurre aquí también es que al tratarse de una ley parece que tenemos asociado que lo legal es bueno, lo legal va con lo bueno. Y, por ejemplo, está la ley del aborto. Sí, el problema es un poco lo que acaba de decir Ana. Los padres no se dan cuenta que el Estado está adoctrinando a los hijos. Entonces el Estado no puede adoctrinar, en principio. Con lo cual hay que involucrarse. Esta campaña también surge para que los padres se involucren y sobre todo para romper una serie de prejuicios que yo creo que los tenemos o se tienen grabados como el Estado tiene derecho a educar. No. Quienes tienen el derecho fundamental y principal para educar son los padres, no el Estado. El Estado podrá ser subsidiario en el momento en que los padres no sean capaces de... Tiene que aplicar ese principio de subsidiariedad, pero no tiene el derecho a educar, sino que tiene que ser como un medio. Yo imagino que muchos padres que se encuentren en una situación o de desamparo o que se encuentren solos, a través de esta campaña lo que pretendéis también es un poco asesorarles, que estén asesorados por ejemplo, vosotras que trabajáis en el ámbito de la educación, por otras personas que también conozcan esta realidad del mundo educativo, echarles una mano, abrirles los ojos,
guiarles en definitiva, ¿no?, en determinadas cuestiones ante las que se pueden encontrar a diario, ¿no? Sí, sobre todo que estén formados y que sepan en realidad lo que hay, porque además hay veces que a través del gobierno se van introduciendo materias y asignaturas, muchas veces sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de los padres. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha me parece que son 13 o 14 centros. Este año, como experiencia piloto, son colegios, son centros públicos. Han introducido la asignatura de igualdad. Igualdad, tolerancia y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Cómo termina? Sí, no me acuerdo cómo termina. Y yo creo que muchos padres desconocen eso, incluso que en el centro de sus hijos, por mucho que sea una prueba piloto, que lo llaman así, una asignatura piloto, yo creo que desconocen, primero, que se va a impartir esa asignatura y segundo, cuál es el currículo de esa asignatura. Claro, es que en principio suena hasta bien, entre comillas, igualdad, tolerancia, sí. quien no... Sí, porque tú lo relacionas con valores que pueden dar a tus hijos, pero no saben qué tipo de valores. Entonces, bueno, respondiendo a lo que tú decías, esta campaña sí que quiere ser un cauce de formación para los padres y como una plataforma en la que se puedan informar y a la que recurrir. Estupendo. Bueno, vamos a hacer una pausa si os parece y enseguida retomamos el tema y seguimos presentando esta campaña tan interesante, Libres para educar a nuestros hijos. Bueno, y seguimos aquí en El Arte de Educar, presentándoles hoy la campaña Libres para educar a nuestros hijos, que como hemos visto es fruto de la colaboración, del trabajo, del esfuerzo de distintas realidades diocesanas. Sigue con nosotros don Emilio Tacero, el delegado para la enseñanza, y Victoria Melchor y Ana Hormigos como coordinadoras de esta gran campaña que, bueno, pues ya ha comenzado, ya se ha puesto en marcha y así era presentada en la jornada diocesana de inicio de curso. Antes hacíamos referencia, Victoria, yo decía que tú saliste con esa mano que tenemos ahí y que explicaste de manera también muy gráfica pues esas 5 realidades que queréis trabajar dentro de esta misma campaña, es decir, dentro del artículo 27 de la Constitución todos tienen derecho a la... todos tienen derecho a la educación. Sí. Hay como 5 realidades en las que vais a incidir y vais a trabajar con esta campaña. Sí. Una de ellas, que sería como la más genérica, es la libertad de educación, también la libertad o el derecho a elegir el modelo educativo. Eso lo expliqué un poco el sábado en la jornada del plan pastoral. No es tanto el centro, sino el modelo, el ideario del centro que los padres quieren para sus hijos. También el derecho a que sus hijos cursen la asignatura de religión, que se respeten las convicciones morales de los padres y a participar también en la gestión educativa de los centros, pues a través sobre todo de los AMPAs que hay. Y desde vuestra experiencia como profesoras, en lo privado, en lo público, como delegado para la enseñanza de la Diócesis de Toledo, ¿creéis que los padres conocen o conocemos este derecho, estas 5 realidades de las que nos queréis hablar en esta campaña? Bueno, hace unos años se hizo una campaña también bastante amplia con motivo de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Sí. En Toledo hubo varios miles de padres que objetaron aquella asignatura. En proporción, digo, posiblemente fue una de las diócesis donde hubo más objeciones en proporción. Evidentemente nosotros somos 600 o 700.000 habitantes y hubo 6.000 o 7.000 objeciones de conciencia. Otras ciudades que tienen más habitantes tuvieron más, pero en proporción eran menos. Sí. Quiero decir que ya se hizo con motivo de aquella asignatura algún tipo de campaña en este sentido.
Evidentemente hay gente que está concienciada, pero es interesante, y creo que el objetivo de esta campaña pues es interesante que los padres asuman esa realidad. Independientemente de que haya una asignatura o no, los padres tienen que ser conscientes del derecho que tienen y, bueno, y trabajar por llevar a cabo la educación que quieren y para sus hijos, y exigir a quien sea, a todas las instituciones, que respeten ese deseo de educar a sus hijos en sus propias convicciones morales y religiosas. ¿Y vosotras cómo lo veis, como profesoras que sois? Bueno, yo he de reconocer que al estar en un centro privado católico, mi realidad es un poco diferente, porque yo, respecto al profesorado, al claustro de profesores o dirección, no hay ningún problema. Es cierto que se informa del ideario que tiene el colegio, y los padres, al ser un centro privado, lo eligen voluntariamente. Entonces saben en qué consiste el ideario. Pero bueno, también te encuentras con muchas realidades, porque está formado por muchas familias y a veces hay opiniones diferentes, pero yo he de reconocer que en ese sentido no tengo esa dificultad. Lo que pasa que sí que veo, al tratar con los padres, que se tiene mucha necesidad de formación, porque ya no me refiero en concreto al centro mío particular, sino como los padres han ido perdiendo un poco esa capacidad de irse formando para educar a sus hijos. Entonces, a través del colegio nuestro también se proporciona ese tipo de formación a los padres, que es muy necesaria para luego los hijos. No es solamente una formación académica la que se da en el centro, sino que también se intenta dar esa otra educación a los padres también. ¿Y Ana? Pues yo he estado en todas las realidades educativas que existen. He estado en la privada, he estado en la concertada y llevo 17 años en la pública. Y creo que lo que decía al principio sigue estando vigente a lo largo de todos los años en los que yo llevo en la educación, y es que tenemos que despertar, tenemos que estar alerta, no tampoco caer a lo mejor en el pesimismo, porque hay esperanza. También está ahí la misión de la Iglesia. Nosotros también somos educadores católicos. ¿Se puede ser educador católico estando en una escuela pública? Pues por supuesto. Y yo no soy profesora de religión, yo soy profesora de idiomas. Entonces yo creo que hay que despertar, porque si no, hay muchos agentes y muchas personas que están trabajando en el lado contrario. Entonces yo creo que los padres principalmente, porque hemos dicho al principio del programa que son los primeros y los primeros educadores por naturaleza, tienen que ver que esto es algo urgente, que está en juego el futuro de nuestros hijos. Don Emilio Palomo nos decía cuando teníamos las primeras reuniones que lo que pretendemos con esta campaña, que está dividida en los 5 derechos de la mano, ¿no?, pues es que los padres tomen conciencia, pero dar un pasito más. Es decir, que la formación, que la oración, que la comunión eclesial nos lleve a la acción. No podemos renunciar al papel que tenemos los seglares en el mundo de la educación, los padres en el mundo de la educación, la Iglesia en el mundo de la educación, y el Estado, dentro de su parcela, tampoco puede renunciar, pero no puede tomar la parcela de otras. El Estado tiene que estar en su sitio y los padres también. Por lo tanto, aquellos padres que a lo mejor de manera inocente dejan a los hijos en los institutos en primero de la ESO y les sacan en segundo de bachillerato, que se den cuenta de que allí se cuecen muchas cosas, de que tienen derecho a ser informados de lo que se les da a sus hijos, de que aunque sea una ley. Aunque sea aprobada. Una ley, por Constitución tenemos el derecho a la educación, todos tienen el derecho a educar. Entonces, yo creo que no podemos dormirnos y no podemos pensar que el papá Estado va a hacerlo de una manera inocente. Y me estoy refiriendo a Estado, no me estoy refiriendo a partidos políticos.
Entonces hay que tener la conciencia de que tenemos que trabajar y de que estamos en un combate, estamos en una lucha. De otra manera se nos pasa el tiempo y van a tomar parcelitas poco a poco y ya lo tenemos en los institutos. Lamentablemente yo no me puedo expresar libremente en ciertas cosas porque ciertas leyes son más bien, ¿cómo podríamos decir?, impositivas y además limitan la libertad de expresión. Y uno de nuestros puntos en la campaña que Victoria y yo lideramos es la libertad de expresión y la libertad de cátedra en los institutos y en los centros educativos. Se está quebrando la libertad de expresión, está tan endiosada. Esto por lo que sí, que tanto se nos llena la boca. Sí. Entonces, que esto lo tiene que saber la gente. Sí. Que hay ciertas cosas que no se pueden decir, bajo pena de multa. Claro, es libertad de expresión para unos sí, pero para otros no. Y uno de los proyectos de ley que se ha admitido a trámite hace escasamente 15 días, claro, tú empiezas a leer el proyecto de ley, se penará, se encarcelará, se pondrán multas. Ya de entrada ese lenguaje es agresivo y no te deja hablar. Entonces, claro, la libertad de cátedra, como dice Ana, y la libertad de expresión no existe, es solamente para unos. Por eso es tan importante esta campaña, porque nosotros queremos ser un poco la voz, pero la voz, como decía Ana, que despierte las conciencias de los padres, para decir, venga, adelante, que está en juego la educación de tus hijos, pero es que está en juego el futuro de la sociedad. Eso también se pierde de vista, porque parece que el niño se educa año por año. Sí, claro, evidentemente, pero es una educación hacia un futuro, que van a ser los futuros padres del día de mañana. Y si a nosotros se nos calla la voz, no puede ser. Decía San Pablo a Timoteo, tienes que predicar la palabra a tiempo y a destiempo, en hora y en deshora. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como católicos implicados que estamos en esto, tiene que ser así, sin miedo, a lo mejor sin exigencias y sin ser agresivos. Porque yo cuando leía el proyecto de ley, la verdad es que asustarme no me asustaba, pero yo decía, es que así no puede ser. No se pueden imponer las ideas, hay que proponerlas, pero es verdad que es misión nuestra el despertar y el decir, yo tengo que decir esto, a tiempo y a destiempo, y nadie nos puede callar. Lo que pasa es que, claro, por evitar, si nos quedamos en nuestra parcela, en nuestro sitio, bueno, en el colegio que digan esto, que a mi hijo, que yo luego en casa, claro, ciertamente, los padres en casa tienen que educar, pero lo que se está inculcando a los niños desde pequeños, eso les va a quedar ahí en la conciencia y luego es difícil recuperar eso. Libertad de cátedra, ha salido el término. ¿Qué es? ¿Qué supone para vosotras como profesionales de la educación no sé si decir derecho? Sí, es un derecho, está recogido en este artículo 27 de la Constitución. Y principalmente se trata de difundir y expresar libremente, lo cito textualmente, los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, como líneas así generales. Entonces, también muy importante, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Claro, si en el momento en que te hablan de multas, cárcel... Efectivamente. No sé, no entiendo mucho de legislación, ¿no? No, pero si sale una ley así, y claro, nosotros nos podemos amparar en el artículo 27 de la Constitución española, porque es que no se puede restringir, con lo cual... Pero claro, esto yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor me estoy aventurando un poco, pero yo no sé si algunos profesores saben esto. No sé si algunos educadores saben que el artículo 27 de la Constitución española habla de la libertad de cátedra. Título 1, capítulo 2. Doy más información para que puedan mirarlo. Sí. Y bueno, pues a través, por ejemplo, de la página web, todo esto va a estar recogido ahí. Bueno, vamos a hablar de la página web.
Vamos a hablar de vuestra difusión, la difusión de esta campaña, Libres para educar a nuestros hijos, que bueno, pues yo entiendo que la familia que lo estoy viendo ahora en casa diga, bueno, ¿y cómo me puedo poner en contacto yo con esta gente? ¿Cómo puedo consultar esas 5 realidades que vais a tratar a lo largo de la campaña? ¿Cómo puedo llegar? Vosotros tenéis una página web que habéis creado, en la que, entre otras cosas, también está el vídeo que hemos emitido hace unos momentos, y en la que nos podemos dirigir y allí consultar todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Es libresparaeducar.com, sí, .com. Y luego, bueno, también se han creado en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, y en la página web vienen todas las direcciones. Lo primero que sale es el vídeo promocional, pero a la vez también los objetivos de la campaña, y luego lo va a ir ahí marcando. Vemos, viendo en imagen esa campaña. Son los objetivos y el primer derecho, el primer eje. Es cierto que se van a ir desarrollando poco a poco, porque estos derechos, si ven en la imagen, solamente aparecerá en naranja el primer derecho. Hay otra sección de actualidad en la que se van a ir colgando, como ya está el artículo que escribió don Braulio sobre la clase de religión, pero también otro tipo de artículos de actualidad, con bibliografía, con materiales específicos. Y bueno, ahí también hay un apartado de contacto que se pueden dirigir ahí para realizarnos cualquier consulta. Es un formulario, pero les atendemos inmediatamente. Muy bien. Oye, ¿vais a organizar algún tipo de charlas por distintas, no sé si vicarías o zonas, como nombraba antes don Emilio? ¿Cuál va a ser el contenido de estas charlas? Pues está un poquito en mantillas, pero lo que pensamos es dar difusión a este plan de acción, porque ¿no? la toma de conciencia nos lleva a la formación y la formación nos lleva a la acción. Y entonces se nos tiene que ver, se nos tiene que escuchar en los medios de comunicación, vamos a ir a los colegios, vamos a ofrecer la charla que nos ha dado don Emilio Tacero, y también pues concienciar a los padres a través de acciones muy concretas, pues ya te digo, pues charlas, ofrecernos si necesitan algún asesoramiento en las AMPAs de los colegios, escribir artículos de periódico para que no sean siempre los mismos los que escriben, sino que también nuestras voces pues puedan estar presentes. Y también nos insistieron desde pues la delegación en la que estamos trabajando en no multiplicar actos, es decir, aprovechar los actos que ya nuestra diócesis va a hacer este año, que como bien has dicho al principio, la línea de acción va a ser la educación. Entonces, pues toda la formación que van a dar para los laicos, el encuentro con los profesores cristianos, el Día de la Educación Cristiana, todo este tipo de cosas, pues nos sumaremos, y sobre todo de lo que se trata es de difundir, de llegar a cuantas más personas mejor, para que, ya te digo, que esto despierte las conciencias, pero no, como decía Victoria, en un estilo agresivo. Nosotros nos queremos desmarcar de ciertas asociaciones que tienen pues otro estilo un poco más, a lo mejor mediáticamente hablando, más atractivo, pero a nosotros no nos convence. Nosotros estamos respaldados por la Diócesis de Toledo y eso nos da la garantía de que vamos por buen camino. Iglesia y ¿no? la Iglesia institucional y los laicos dentro de la Iglesia y las familias dentro también de la Iglesia, vamos todos en comunión. Entonces, claro, nosotros estamos asesorados y estamos en el camino correcto. Sí, el grupo agaliense se va a encargar de dar estas charlas un poco para difundirlo, pero luego desde cualquier sitio que nos soliciten, pues asistiremos gustosamente. Bueno, de estas 5 realidades, la primera de ellas se centra en el artículo 27.1, que dice: todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Y la verdad es que leyendo este texto te encuentras con que, lo decíamos antes, ¿no? Educar es una obligación y un derecho de los padres. ¿No cita
a nadie más, ¿no? Como decía antes Ana. ¿Qué papel, bueno, el de los padres queda, ¿no?, ya definido, ¿no?, pero qué papel cumplen, por ejemplo, el Estado, los educadores y la Iglesia? Fíjate, ese primer punto que has citado del artículo 27.1, la redacción, yo se lo explicaba el otro día a los que escucharon la charla, la redacción no fue fácil. El artículo 27, cuando estaban los padres de la Constitución trabajándolo, fue complicado porque es un verdadero juego de encaje entre un pensamiento y otro, entre una corriente ideológica y otra, de tal forma que hubo elementos en los que hubo consenso entre los dos grandes bloques ideológicos, y luego unos cedieron en algunos aspectos y otros cedieron en otros. Entonces ahí en el 27.1 que acabas de decir, el derecho, todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza, ahí se están uniendo lo que cedió uno y lo que cedió otro. Todos, el derecho de todos a la educación, pues era una exigencia, diríamos, de un derecho social en el que el Estado tiene que tener una intervención. Por otra parte, se reconoce la libertad de enseñanza, protege un derecho individual y, por tanto, pues se está haciendo un juego de equilibrio entre el derecho individual y el derecho social. Y bueno, pues así está confeccionado todo ese artículo 27. Entonces, bueno, pues es evidente que los constituyentes, cuando redactaron este artículo, lo que querían era llegar a la conclusión de que pues la educación ha de ser educación en libertad. Por una parte se respeta el derecho de los padres y por otra parte también se reconoce pues el derecho o la capacidad del Estado para garantizar que la educación sea para todos, que sea en los niveles obligatorios gratuita, que haya pues unos niveles de exigencia y sean inspeccionados de forma objetiva por organismos del Estado, que los currículums sean definidos en general por el Estado, por los poderes que tienen esa misión. En fin, toda una serie de elementos que le corresponden por una parte al Estado para estructurar la educación y siempre respetando el derecho de los padres, que también viene recogido ahí, tanto en el artículo 1 como luego en el artículo 3. Pues el derecho a crear centros, el derecho a elegir el modelo de educación con un ideario u otro, en fin, pues todas esas cosas. Pero es un juego de equilibrios el que está recogiendo el artículo 27 para hablar de educación en libertad, en el que unos y otros tienen unas competencias, siempre respetando el derecho de los padres. Y el Estado viene, pues como en esa labor subsidiaria, pues a ayudar a los padres en aquello en lo que los padres pues a lo mejor no pueden llegar. Un padre no sabe, no puede no saber matemáticas o no saber física, y entonces pues todos los padres se unen y llevan a sus hijos a un centro que el Estado ha proporcionado para que un profesor de matemáticas, de física o de ciencias les enseñe la materia correspondiente, evidentemente. Siempre sabiendo que pues los titulares del derecho son los padres y el Estado viene a ayudar a esos padres en esa tarea tan importante que es la educación de todos. Entonces, bueno, pues bien, es un juego de equilibrios, pero siempre respetando el derecho de los padres a ser titulares de la educación, especialmente moral y religiosa, de sus hijos. Eso en cuanto al Estado. En cuanto a la Iglesia, antes lo ha señalado don Emilio, ¿no?, cuando decía que la tarea educadora pues siempre ha ido de la mano de la Iglesia, ¿no?, y se remontaba hasta la Edad Media incluso, pero el papel de la Iglesia en pues también tiene una función de subsidio en la educación de los hijos de aquellos padres que pidan una educación católica para sus hijos, evidentemente, igual que pedimos que se respete el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en las propias convicciones católicas, pues también pedimos que se respete el derecho de los padres que quieran que sus hijos sean educados en la religión musulmana, en la religión judía o en la religión evangélica. No debemos olvidar que existen unos acuerdos con Iglesia-Estado que desarrollan el artículo 27.3 y la Ley de Libertad Religiosa,
en el que se recoge pues, cómo va a ser, cómo se va a encajar esa enseñanza religiosa católica en los centros. Eso fue firmado, esos acuerdos, en el año 79, y en el año 92, unos años después, copiando los acuerdos con Santa Sede de Estado español, pues se hicieron otros acuerdos con la religión judía, con la religión musulmana y con la religión evangélica, de tal forma que ellos están en las mismas condiciones que nosotros en cuanto a derechos, en cuanto a ley, tienen reconocido por unos acuerdos la presencia en las escuelas para los padres que elijan esa religión, igual que los católicos. Los profesores son designados por las autoridades de la confesión religiosa correspondiente, el currículum es definido por la confesión correspondiente, igual que la Iglesia Católica estructura el currículum basándose en los elementos que determina la ley para el currículum, pues así también ellos han elaborado un currículum de religión judía, musulmana o evangélica, en fin, que no hay están en la misma situación, no hay una situación de privilegio. A nivel legal, pues tienen los mismos derechos que los padres católicos. Evidentemente, la situación sociológica de España es que una gran cantidad de personas profesa la religión católica y eligen religión católica para sus hijos. Pero hay en algunos lugares, en Ceuta, en Melilla, donde hay una mayoría de gente que profesa la religión musulmana y que hay tienen profesores de religión musulmana para sus hijos. Es decir, el derecho de los padres es el derecho de todos los padres, de los que eligen religión católica o de los que eligen religión musulmana o evangélica o tal. En fin, bueno, pues ahí está también. Y la misión de la Iglesia es, para aquellos que han elegido esta educación religiosa católica, pues cumplir lo que se les pide, seguimiento, de asesoramiento, de asegurar que la religión católica que van a recibir es religión católica, que los profesores van a ser adecuados e idóneos para impartir esa materia, que los libros de texto pues son los que corresponden y enseñan la doctrina de la Iglesia Católica conforme a lo que la Iglesia enseña. Y bueno, pues es una labor también de subsidio de los padres que piden o modelo educativo con ideario católico o enseñanza de religión católica en la escuela. Estupendo. Bueno, pues vamos a ir terminando este programa de hoy que hemos dedicado a esta campaña de la que hablaremos más adelante. Sí que es cierto que vamos a invitaros a que nos acompañéis dentro de unos programas para seguir hablando de esta campaña que tiene mucho que aportar y mucho que ofrecer, sin duda alguna. Libres para educar a nuestros hijos. Muchísimas gracias a Victoria, don Emilio Tacero, delegado de Enseñanza, Ana, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y me vais a dejar citar vuestra página web, que es www.libresparaeducar.com. Ahí os encontramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía y volvemos el lunes que viene. Adiós.